¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a una más de las microcharlas. Nuestro tema de hoy es la conciencia. La conciencia es en principio darnos cuenta, porque el mundo sucede sin que nos demos cuenta. El mundo nos acontece, igual que los pensamientos. Y entonces la conciencia es un contrapeso y un equilibrio para que en vez de que nos suceda, nosotros podamos hacer que suceda. Imaginemos un mundo en el que pudiéramos hacer que suceda lo que queremos, lo que buscamos, lo que pretendemos. Sería muy importante saber que el mundo nos acompaña en nuestros propósitos en vez de oponerse a ellos. No porque podamos vencer al mundo, no es algo que tengamos que hacer, pero hay que ver que al saber que el mundo está allí, también conocemos las cosas, y ese conocer las cosas es una especie de conciencia de lo externo. Pero también hay una conciencia del mundo interior, un sabernos a nosotros mismos, saber cómo estamos, qué hacemos, tenemos calor, tenemos frío, estamos con hambre, estamos muy satisfechos, en fin, lo que podamos hacer, eso ya no importan los contenidos, lo que importa realmente es ese mundo interior que es la conciencia, en el que atraemos el mundo exterior. Y si le hemos de creer al filósofo Immanuel Kant, el mundo solo puede entenderse desde nuestro interior. Aun cuando el mundo esté allá afuera, aun cuando se sepa que la vida está sucediendo allá sin que lo sepamos, de cualquier modo estamos frente a un mundo en el que nuestra conciencia es la que va delimitando para nosotros nuestro mundo. En ese entendido, la conciencia es darnos cuenta. Darse cuenta de sí es tener conciencia, una especie de ciencia con nosotros. Esta conciencia, este saber dentro de nosotros, con nosotros, es lo que nos indica el paso de nuestro ser en el tiempo. Pensemos qué es lo que sucede en nosotros. Sucede la memoria, sucede el deseo, la situación en la que estamos, el mundo actual, y de todo eso podemos darnos cuenta o no. Lo importante de la conciencia, desde luego, es darse cuenta. Nos damos cuenta de que la conciencia es darnos cuenta, esa autoconciencia, esa conciencia de sí mismo como alguien que se sabe a sí mismo, ha sido algo muy importante a lo largo de la historia. La gente utiliza el término incluso a plena conciencia. Usamos ese término porque queremos darnos la plenitud, saber que no se nos ha escapado nada, que ha estado a plena conciencia lo que nosotros sabemos, y ese saber a plena conciencia es lo que nos hace distintos de otros seres en el mundo, distintos de las piedras, se dice, las piedras que no tienen conciencia. Pues justamente tendríamos esa plena conciencia, no solo al saber qué somos, sino al saber qué somos. Y ese darnos cuenta y definirnos a partir de ese darnos cuenta es lo que nos permite pasar hacia un mundo en el que nuestra voluntad pueda realizar lo que se propone. Imaginemos entonces ese mundo en el que las cosas, como decíamos, suceden según nuestra voluntad, y sería un mundo libre, basado en nuestra conciencia, libre por lo menos para nosotros. De allí que entonces se use el término para decir que alguien lo hizo a conciencia, limpió su casa a conciencia. Tiene algo muy dedicado hacia conciencia, pero también se utiliza a conciencia para decir cuando lo hizo a sabiendas, cuando lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Si no sabemos lo que estamos haciendo, estamos entonces en el otro modo, en el otro modelo que ya la psicología freudiana y sucesores han sabido decir como el inconsciente. Nuestra conciencia se convierte en un inconsciente, es decir, esos lapsos en los que no nos damos cuenta de nosotros mismos, esos que se definen según el verso del poeta Vicente Huidobro, esa voz que te gritó: vives y no te ves vivir.
Porque la vida se compone de vivir, pero también de darnos cuenta de vivir. Y en esa cosa que Vicente Huidobro señala, está precisamente en lo que no sabemos de nosotros mismos. La psicología ha elaborado ya bastante el concepto de lo que es nuestra conciencia y lo que es nuestra inconsciencia, el saber de sí y el no saber de sí, como el que está drogado, borracho o cualquier cosa, desmayado, en coma, que decimos que está inconsciente. O cuando hizo algo que no debería haber hecho sabiendo las normas, y entonces decimos es un inconsciente. De ahí que el inconsciente es el que no sabe de sí, pero el inconsciente es el que lo hace como si no se diera cuenta. Y en ese entendido, entonces nuestro mundo tiene para la conciencia su fase negativa, el no darse cuenta. Siempre en nuestra vida tenemos un sector del que no nos damos cuenta. Tal como dice la psicología y sobre todo como establece la ventana de Johari, hay un sector del mundo en el que yo no sé de mí, pero los demás sí lo saben y me conocen mejor que yo. Y hay otra parte de ese mundo en el que sabemos todo lo de mí y los demás también, yo y los demás, y otro donde sabemos nada de mí y los demás saben nada de mí también, y ese es el verdadero inconsciente, esa zona oscura. Y si nos ponemos a indagar en nuestra interioridad, es probable que pudiéramos ampliar nuestra conciencia y entonces ir abriendo nuevas puertas para nuestra vida. La conciencia entonces se convierte en un modo de interiorizarnos y ampliar nuestra libertad, al menos nuestra libertad interior, por medio del autoconocimiento, una conciencia de sí. En este caso, ahondar en lo que sabemos de nosotros nos indicaría que la vida es nuestra, por lo menos nuestra vida interior, tal como lo han dicho bastantes teóricos y pensadores a lo largo de la historia. La vida es nuestra solo en la medida en que nos vamos dando cuenta de ese ser nuestro, en el que si nos conocemos más, tenemos más posibilidades de elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, es decir, vivir a conciencia. Imagínense nada más que pudiéramos vivir a conciencia. Eso sería interesante. Si saben de alguien que viva a conciencia, que haya vivido a conciencia o que quiera vivir a conciencia, muchas felicidades. Podremos presentarnos algún día. Y con esto concluimos nuestra microcharla. Les agradezco y les espero en la siguiente.